y luego en Mateo capítulo 6. Primero Isaías capítulo 55, Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 55, 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Señor, bendiga su palabra, pueden sentarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Hoy quiero tratar el tema, la estabilidad económica. Una cosa es trabajar el día a día y otra cosa es tener estabilidad. Cuando se habla de estabilidad se habla de algo permanente, no de algo que dura un poco de tiempo. Todo lo que dura un poco de tiempo no es estable. Por lo tanto, es totalmente inseguro. Pero la estabilidad es algo permanente, por eso es estabilidad, está estable. Permanece así. Y eso nos trae tranquilidad, nos trae alegría, porque vemos que nuestra condición está estable y que contamos con recursos de las cuales podemos nosotros sacar cuenta de hasta dónde podemos gastar y qué cosas tener. Esa estabilidad es la que todos los seres humanos buscamos. Todos queremos llegar a ese punto donde no haya ese factor de incertidumbre, qué comeremos mañana, cómo voy a resolver esto, las matrículas, la universidad de mis hijos, el alquiler de la casa, ciertas deudas, el capital para el negocio, no sé, tantas formas hay en la cual uno vive de acuerdo a sus circunstancias, que uno busca la tranquilidad a través de la estabilidad. Cuando ya encontramos la estabilidad, ya, por esa área ya es un tranquilizante, ¿no? Un respiro. Y ya podemos vivir con sosiego y podemos vivir tranquilos. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia habla de las riquezas y diera la impresión como que las riquezas fueran malas, ¿no? Diera la impresión como que las riquezas son algo que no debemos considerarla mucho porque Dios pone a las riquezas como un Dios. Y dice, no podéis amar a Dios y a la riqueza, como si fuera un Dios las riquezas. Y por eso les decía, da la impresión como que las riquezas fueran malas. Pero la Biblia tiene su contexto por el cual el Señor habla de esta forma.
todo aquello que aparte de Dios nos domina y que lo ponemos en lugar de Dios, definitivamente que Dios lo desaprueba. Porque para Él no puede haber otro Dios más que Él. Él es el verdadero Dios. Entonces, cuando nosotros, que muy comúnmente en las riquezas apegamos nuestra alma, ya dejamos automáticamente de depender de Dios. Y no es la dependencia con Dios solamente en cuestión de dinero. Muchos factores de nuestra vida requieren una dependencia de Dios. Pero cuando estamos apegados a la riqueza, pensamos inconscientemente que la riqueza lo suple todo. La gente dice, si yo tuviera dinero, ¿qué no haría? Dicen, ¿no? O sea, dando a entender como que lo resolvería todo. Todo estaría resuelto si yo tuviera dinero, si yo fuera millonario, ¿no? Imagínense usted con 20 millones de dólares. Viviría tranquilo, dice. Ayudaría a mi familia, qué sé yo. No pasaría hambre jamás. Tendría todo suplido. Es decir, pareciera como que la riqueza te resuelve todos los problemas. Y entonces ya dejas de depender de Dios porque tienes la riqueza como aliado y como un fuerte que te resuelve las cosas. Así que Dios va quedando rezagado en tu vida. Si te enfermas, como tienes riqueza, pues acudes a las mejores clínicas, con los mejores médicos, con las mejores medicinas y resuelves tu problema de enfermedad. ¿Para qué depender de Dios en ese aspecto? No, ¿para qué? ¿Para qué buscar el amor si las riquezas te atraen mujeres como moscas? O sea, tienes mujeres, estoy hablando en el sentido humano, no cristiano, tienes mujeres por doquier porque las riquezas te facilitan todas esas cosas, el placer. Tienes el placer a tu alcance. Entonces, bajo ese contexto, bajo ese principio, en Mateo 6, por ejemplo, dice, ninguno puede servir a dos señores, dice, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No pueden haber dos señores de las cuales tú dependas, a los cuales tú sirvas. Porque dice, no se puede servir. ¿Y de qué manera nosotros nos volvemos servidores de las riquezas? De que dependemos de ellas y hacemos todo lo posible por mantener la riqueza o aumentarla. Por lo general siempre se piensa en aumentarla. Entonces ya nos volvemos esclavos de las riquezas y vemos la riqueza como un gran baluarte, algo muy significativo, importante, imprescindible para nuestra vida. De tal manera que si tú perdieras tu riqueza te vuelves loco. Hay gente que se ha matado, se ha suicidado porque perdieron una fortuna por diferentes razones. Y ellos no están acostumbrados a vivir de otra manera, sino conforme la riqueza
le daba a vivir. Porque a mayor riqueza, mayor estatus social, nuevos amigos, personas ilustres, influyentes, incluso gobernantes, autoridades, son los que te van a rodear. Personas que tienen también riquezas. Entonces, automáticamente tu nivel de vida y tu círculo de vida ya es diferente en ese estrato social. Y el hombre, el ser humano, se adapta a ese estilo de vida, a esa forma de vivir, esa forma cómoda, esa forma donde tenemos personas allegadas con quienes compartimos porque son gente importante, y en esa importancia, en ese nivel, pues nos adaptamos a vivir. Cuando no tenemos riqueza, cuando somos pobres, pues nuestro círculo es diferente. Nuestro círculo está siempre con gente igual que nosotros, gente pobre, gente con necesidades, gente con problemas, igual que nosotros. Y en ese círculo no existe mucha prestancia, no existe mucho reconocimiento, porque somos de un nivel bajo, económicamente hablando. Usted puede ser una persona muy ilustre, usted puede ser una persona espiritualmente de alta solvencia moral, pero como no tiene riqueza, usted no es considerado ni respetado por la sociedad. La sociedad lo ve como uno más, un vecino de a pie, alguien que puede ser útil en algún momento, pero no para darle acercamiento a mi círculo, a mi manera de vivir, porque él tiene otro estatus social diferente. Él es de un grado inferior, yo tengo un grado superior, por las riquezas que poseo. Entonces, la riqueza no solamente nos separa de Dios y nos hace no depender de Él, sino que también nos separa de las personas. Comenzamos a considerar a otras personas como inferiores, no igual a nosotros. Bendito el Señor. Y sabiendo esto, el Señor ve que el ser humano puede apegarse a las riquezas. No que sean malas las riquezas, pero el amor a las riquezas es lo que causa el problema. Como dice la Biblia, ¿no? El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice. Y es una palabra muy significativa, porque está haciendo el apóstol una declaración bastante extrema. Él dice que el amor al dinero, el apego al dinero, el deseo al dinero, dice que es la raíz de todos los males. O sea, no dice de algunos males, no, dice de todos los males. O sea, todos los males, todos los pecados, todas las cosas que no son agradables a Dios pueden ser manifestadas por el amor al dinero. Con el amor al dinero te vuelves orgulloso, te vuelves soberbio, te vuelves mezquino, te vuelves avaro, te vuelves también corrupto, te vuelves inmoral, comienzas a practicar el adulterio, la fornicación, te prostituyes, te drogas, cometes injusticias, comienzas a explotar, entras en negocios ilícitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene la razón la palabra de Dios cuando dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay personas
personas que no le tienen amor al dinero, sino que son prudentes y tienen la capacidad de honrar a Dios aún con su dinero. Son personas que ponen a Dios en primer lugar. La Biblia incluso nos enseña en el libro de Efesios que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ese es un acto altruista. El altruista es la persona que se preocupa por los demás, que ayuda a los demás, que está atento a la necesidad de las personas. Y entonces, una de las recomendaciones que hace Dios es que nosotros, cuando seamos bendecidos y tengamos abundancia, acordémonos de los que padecen necesidad. Y Dios nos da pautas incluso hasta para poder ayudar. No se trata de regalar, de botar el dinero y dárselo a uno, al otro, con una forma de ayudarlo. No en esa manera, no en esa forma, sino de una manera sabia. Por ejemplo, hay personas que quieren estudiar y no pueden porque no tienen la capacidad económica para pagar una mensualidad en una universidad. Hay gente que tiene económicamente potencial y puede ayudarle pagándole la mensualidad. Tal vez alguien necesita una operación y no tiene dinero, pues puede pagarle la operación. Tal vez alguien está en una crisis de mucha pobreza, pues puede ayudarlo dándole un capital para que trabaje y se esfuerce. O sea, hay mecanismos de ayuda que son muy importantes y que procuran la estabilidad o la mejoría de esa persona en su vida. Y eso es algo que a Dios le agrada mucho. Porque la Biblia dice, dad y se os dará. Bendito el Señor. Entonces, vemos aquí que la forma en que Dios ve las cosas, lo ve de una manera diferente a como nosotros lo vemos. Por ejemplo, Dios dice que hay cosas de las cuales tú puedes tener sin dinero. Y lo hemos leído en Isaías, capítulo 55. En el verso 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Qué está diciendo? ¿Venir a dónde? Cuando dice venir, ¿a qué se refiere? ¿Ir a dónde? ¿A dónde vamos? Pues venir a Él. Él es la fuente de la bendición. Y cuando dice comprar sin dinero, es que hay circunstancias en nuestra vida de las cuales nosotros no tenemos para comprar. No tenemos para resolver nuestros problemas que nos angustia. Entonces el Señor dice, venid, dependáis de mí, dependan de mí, búsquenme a mí, que yo sabré suplir. Yo sabré abrirte puertas. Yo sabré hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, la vida de nuestro Señor Jesucristo demostraba
que hubieron muchas cosas que él hizo sin dinero. Por ejemplo, un día él estaba predicando la palabra de Dios y había una gran multitud de miles de personas. Y los discípulos le dijeron al Señor: Señor, esta gente ya tiene bastante tiempo acá y no han comido. Por ende, los discípulos estaban preocupados por ellos también, porque ellos tampoco habían comido y el Señor tampoco había comido. Y uno de ellos dijo: 200 denarios. Porque el Señor le dijo: pues dadle vosotros de comer. Y uno dijo: pues 200 denarios de pan no alcanzaría para darle a toda esta gente. 200 denarios era casi como 8 meses de salario. 200 denarios de pan no alcanzaría para darle de comer a esta gente. Y eso que estamos hablando solo del pan. Entonces dijo uno: aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. El Señor le pidió esa lonchera al niño, bendijo esos alimentos y dijo: repartid entre todos, que la gente se recueste de 100 en 100, de 50 en 50, para que en ese orden no repitan y todos puedan tener. Según la Escritura dice que a todos se le dio peces y panes y hasta sobraron 12 cestas llenas. Sobraron. Como diciendo el Señor: hará una cesta para cada discípulo que se muere de hambre. Entonces, ¿cómo pudieron alimentarse esa multitud? Nadie compró nada. El Señor hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Creen ustedes que el Señor puede volver a hacer algo así? Por supuesto que sí. El problema es que usted lo puede creer de manera superficial, pero cuando se trata de usted mismo, cuando se trata de poner esa fe ante la necesidad que usted tiene, no le alcanza la fe. Usted puede decir aquí amén, sí, el Señor puede hacer todo, pero cuando usted está en la necesidad, usted no piensa así. No hay la suficiente fe. Pero el Señor está haciendo un llamado: venid. Venid a mí, comprad sin dinero. Es decir, si ustedes vienen a mí, ustedes tienen la despensa del cielo, del cual yo voy a repartir. Así como lo hice con esos 5 panes y esos 2 peces. Yo puedo repartir, yo puedo hacer un milagro, yo puedo proveer, porque Dios es el proveedor. Pero uno de los requisitos es venir a Él, creer en Él, depender de Él. Ese es el punto donde mucha gente falla. Y la gente dice: pues no sé, ¿cómo Dios me va a dar? No lo ven dentro de su lógica. Dentro de su lógica está: si yo tuviera dinero, resolvería. Si yo tuviera dinero, yo compraría. Si yo tuviera dinero, o sea, tienen una mayor confianza en el dinero, más que en Dios mismo. Y esa es la razón por la cual le cuesta trabajo creer que Dios puede proveer, que Dios puede dar. Pero lo está demostrando el Señor. Un día el Señor estuvo invitado a unas bodas. Y cuando ya la gente había tomado bastante, se acabó el vino. Y ya no había más vino que darle a la gente. María, la madre de Jesús, vino y le dijo: ya no hay vino, ¿qué hacemos? Entonces el Señor ordenó que se llenaran 7 vasijas
de agua. Eran vasijas grandes, con muchos litros de agua. Y las llenaron hasta el tope. Y esa agua la convirtió en vino. Ahora, cuando el maestresala probó el vino, vio que era un vino de mucha calidad. De tal manera que se sorprendió y dijo: todos en una boda sacan el mejor vino al inicio. Y cuando ya han bebido bastantes, pues sacan el inferior. Pero tú has sacado el mejor vino. Ahora, yo le hago a usted una pregunta. ¿Cuánto cree usted que vale la mejor botella de vino en el mundo ahorita? Pasa los $60,000. Pasa los $60,000 una botella de vino, la más cara. Y déjeme decirle, yo no creo que haya un vino mejor que el que hizo el Señor. Lo que el Señor hizo fue el mejor vino del mundo. Y por lo tanto, una botella del vino que hizo el Señor tendría que costar por lo menos unos $500,000. Así que esa gente que ya estaba picada tomó un vino de $500,000. El mejor vino. Bendito el Señor. Pues la gente toma un vino de 15 soles, de 25 soles. Eso lo hizo el Señor sin dinero. No necesitó dinero. Un día estaba en la ciudad y de repente le cobraron los impuestos. Tenían que pagar impuestos. El Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿quiénes son los que pagan impuestos? ¿Los extranjeros o los naturales? Los extranjeros. Pues nosotros somos naturales, no tenemos que pagar impuestos. Pero para que no haya problemas, quiero que cojas tu anzuelo, tu cordel, te vayas al mar y el primer pez que saques, ábrelo y ahí adentro hay unas monedas y paga el impuesto por ti y por mí. Vaya, de locos. Eso era de loco. Y claro, el mismo Pedro lo quedó mirando tal vez como diciendo: ¿cómo dice? Sí, haz lo que te digo. Y la gente que escuchó, pues siguieron a Pedro. Estos me van a hacer el cuento de que lo ha sacado del mar. Pero cuando Pedro tiró el hilo, el anzuelo y picó el pez y lo sacó, la gente estaba allí. Y Pedro sacó el pez delante de todos, que todavía se estaba moviendo, y lo abrió por la panza y cuando lo abrió, ahí estaban las monedas. Y entonces Pedro con esa moneda pagó el impuesto del Señor y de él. Bendito el Señor. ¿Cómo pudo ser posible eso? Sin dinero pagó los impuestos. El Señor demostraba su poder. El Señor podía hacer cosas sin dinero. A pesar de que se recogían ofrendas y había un tesorero que era al mismo tiempo un administrador del dinero. Pero aunque se usaba de ese dinero para las actividades, las compras, la comida de ellos y todo, hubieron ocasiones en que el Señor demostró que no le hacía falta dinero para resolver cosas. Y es como que Dios nos quiere dar a nosotros una lección, diciendo: yo demostré que puedo hacer cosas sin dinero. Y si tú me tienes a mí, si tú has venido a mí, yo puedo hacer que compres leche, que compres vino,
sin dinero. Que te sea provisto lo que tú requieres sin tener la capacidad para proveerte. Porque yo soy Jehová tu proveedor. Yo soy el que te sustento. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces el Señor siempre estaba haciendo cosas sin dinero. Era increíble. Lo hizo con los panes y los peces y alimentó 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que colocando una mujer y un niño por cada hombre eran 15,000 personas. Luego volvió a hacer el mismo milagro, pero con 4,000 hombres. Y eso revelaba su gran poder, sin que tuviera dinero. Bendito el nombre del Señor. La Biblia, por ejemplo, enseña que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Es decir, Dios abrirá las puertas. Dios te abrirá camino. Pero ¿cuál es la implicancia primera? Buscad el reino de Dios y su justicia. Cuando tú buscas el reino de Dios, cuando tú vienes a Dios, entonces Dios ha comprometido su palabra, donde Él dice que si tú me buscas a mí, buscas las cosas del cielo, del reino de los cielos, las cosas que puedan hacerte falta aquí en la tierra o que son necesarias para ti, te serán añadidas. Dios bendecirá la obra de tus manos, Dios te proveerá un buen trabajo, Dios te dará inventiva, Dios generará, no sé, múltiples bendiciones. ¿Para qué? Para que sean suplidas todas tus necesidades y tengas lo que todos buscamos, una estabilidad económica. Una estabilidad económica. Todos los que servimos a Dios tenemos una estabilidad, porque Dios nos provee, nos bendice. ¿Y por qué nos bendice? Porque estamos dedicados a las cosas del reino de Dios y su justicia. Y por lo tanto las demás cosas no son añadidas. Cuando la Biblia, por ejemplo, habla de los diezmos y las ofrendas, eso no es algo que nosotros lo inventamos, o los hombres, los que somos llamados por Dios, los pastores, lo hemos buscado, lo hemos pedido. Eso es algo que lo instituyó Dios. Nosotros no teníamos nada que ver allí. Si Dios no lo hubiera instituido, pues tendríamos que ver otra forma de poder sostenernos. Pero Dios lo instituyó. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios instituye los diezmos y las ofrendas en la época de la ley. Pero antes de la ley, Dios se agradaba de la gente que diezmaba y ofrendaba, porque antes de la ley estaba Abraham, estaba Isaac, estaba Jacob, y estos hombres diezmaban, estos hombres ofrendaban a Dios, y no existía la ley, y Dios se agradaba de ello. Dios los bendecía económicamente por el pacto que ellos hacían. Como dijo Jacob: Señor, si tú me dieres pan para comer y vestido para vestir y me guardares en este camino en que voy, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No había ningún mandamiento de dar el diezmo, no había ninguna ley, no existía la ley.
Pero ellos entendían que era una práctica, porque eso no lo inventó Jacob, eso era una práctica. Cuando todavía no nacía Jacob, Abraham tenía a su sobrino Lot y sus familias. Y un día en que Abraham no estaba, llegaron de un pueblo pagano y invadieron el lugar donde estaba Lot con toda la familia y se apoderaron de ellos y se los llevaron presos. Se los llevaron cautivos. Cuando Abraham se entera de que se han llevado cautivo a Lot, él arma a la gente, a sus criados, a todo, y se van en busca de esta gente y los derrotan. Los derrotan. Y libera a su sobrino Lot y a todos sus familiares. Y a todos sus criados. Hombres y mujeres. Y cuando él regresa de aquella guerra, él regresa con un gran botín que se había apoderado de esta gente, porque esta gente murieron y muchos salieron huyendo y dejaron todo. Entonces, todas esas cosas de valor, ellos lo tomaron y regresaron nuevamente al lugar donde ellos estaban habitando. Y le salió al encuentro un hombre, un rey, llamado también sacerdote, rey de Salem, le dice Hebreos. Y este hombre, llamado Melquisedec, Abraham dice que le dio el diezmo de todo. ¿Por qué le dio el diezmo de todo? Era un hombre de Dios. ¿De dónde entendió Abraham que tenía que diezmar? ¿Quién le había enseñado que tenía que diezmar? Era una práctica antes de la ley. Luego vino la ley. Y cuando vino la ley, donde todos estaban ahora sujetos a los mandamientos de Dios, Dios incorpora la ley del diezmo. ¿Por qué? Porque Él separa una tribu, que fue la tribu de Leví, para que ministraran las cosas de Dios, fueran sacerdotes y ayudantes de sacerdotes, los levitas. Y para que ellos pudieran sostenerse, ellos y sus familias, porque estos eran hombres casados, tenían hijos, tenían su mujer, necesitaban comer, necesitaban vestir. Para que a ellos no les faltara nada, Dios ordenó a las 11 tribus restantes, a quien le había dado tierra, territorio, menos a la tribu de Leví, le ordenó que diezmaran y ofrendaran para que todos los levitas tuvieran sustento y los sacerdotes igual. Y por eso se estableció el diezmo en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo muere en la cruz, cuando Él viene, la ley queda abrogada. Y definitivamente se entiende que la ley del diezmo entonces también quedó abrogada. O sea, alguno dirá, entonces, pastor, no hay que diezmar. El diezmo, dentro de la ley, antes de la ley y después de la ley, siempre fue un acto de fe. Siempre. El diezmo es un mecanismo que Dios emplea para bendecir económicamente. Antes de la ley, Dios bendijo a Jacob cuando hizo el compromiso de que si le bendecía, si le daba, de todo lo que le diera el diezmo iba a sacar. Y Dios bendijo a Jacob en todo. Tanto así que cuando estaba con su tío Labán, Labán se aprovechaba de él y le pagaba con ovejas. Entonces Labán tenía puras ovejas blancas. Y como el tío Labán era un zorro, le decía a Jacob, pues todas las que nazcan pintadas son para ti. Pero se entiende que si todas son blancas, ¿de dónde van a salir las pintadas?
Entonces con astucia, ¿no? Pero ¿cómo es Dios? Cuando Dios bendice a un hombre, comenzaron a nacer puras pintadas. Entonces el tío dijo, no, ¿qué está pasando acá? No, un momentito, vamos a cambiar las cosas. Todas las que nazcan pintadas son mías y las que nazcan blancas son tuyas. ¿Está bien? Y comenzaron a nacer todas blancas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quién hizo esas cosas? Dios la hizo. Ahora, ¿por qué las hizo? Porque había un pacto, porque había un compromiso. Jacob le dijo, de todo lo que me dieres, yo apartaré el diezmo para ti. Y esa fue una manifestación de un compromiso de Dios con Job, de bendecirlo. Y por eso es que Jacob fue prosperado en todo. Porque el diezmo siempre ha tenido ese significado de ser bendecido económicamente. Esa es la función. El diezmo no tiene nada que ver con otra cosa, sino con lo material. Fue incorporado a la ley, y dentro de la ley Dios dijo, probadme en esto, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí, y hay alimento en mi casa, en la casa de los levitas, y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Está hablando de bendición material, porque el contexto del diezmo es material netamente. Pero cuando termina la ley, se supone pues que queda abrogado también el diezmo. Sin embargo, aunque fue abrogado según la ley, quedó como un acto de fe. Queda como un acto de fe. Es como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, durante la ley, Dios era un Dios sanador. Dios obraba milagros, Dios sanaba a la gente. Y eso estuvo dentro de la ley y antes de la ley también. Pero específicamente dentro de la ley, porque dentro de la ley estaban los profetas, los hombres de Dios que hacían milagros y sanidades. Pero quedó abrogada la ley. Entonces tenemos que decir, las sanidades y los milagros pues también quedaron abrogados porque estaban dentro de la ley. Sí, quedaron abrogados en el sentido legal, mas no en el sentido de fe. Hoy en día, cualquiera que crea que Dios le puede sanar es sanado. Cualquiera que cree que Dios puede hacer un milagro, recibe el milagro. Y no está bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces el diezmo quedó como un hecho de fe, como un acto de fe. Cualquier creyente, cualquier persona que crea que el diezmar le genera la bendición de Dios, le va a generar la bendición de Dios, como cualquier persona que crea que Dios tiene poder para sanarle, le va a generar la sanidad. De la misma forma, es un acto de fe. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Por eso muchas preguntas que me han hecho a mí en la internet, porque en la internet me hacen muchas preguntas, y algunos con una mala intención a veces, generalmente me preguntan de los diezmos, ¿no? ¿Y usted qué opina, pastor? ¿Los diezmos están vigentes hoy o no? Porque los diezmos fueron en el tiempo de la ley. Yo le digo, no, estás equivocado. Los diezmos fueron antes de la ley. Luego fueron atribuidos a la ley y posteriormente quedó como un acto de fe. ¿Cómo es eso de que quedó como un acto de fe? ¿Sí? Si tú tienes la fe y la certeza en Dios de que si tú diezmas, Dios te va a multiplicar y va a abrir la ventana de los cielos, eso es lo que va a ocurrir. Porque es un acto de fe, igual que la ofrenda. Porque si quedó abrogado los diezmos, entenderíamos que también quedó
abrogada la ofrenda. Sin embargo, lo vemos en el Nuevo Testamento. Porque una de las palabras de Pablo declara y dice, porque en la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Está haciendo un ejemplo de la ley. No pondrás bozal al buey que trilla. Asimismo, el obrero es digno de su salario. Esa expresión, no pondrás bozal al buey que trilla, era una expresión legal del Antiguo Testamento. Estaba enmarcada en la ley. Pero Pablo dice, asimismo, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Asimismo, el obrero es digno de su salario. Asimismo. Asimismo es una continuidad. No es algo que se estancó y desapareció, es una continuidad. Asimismo ordenó el Señor que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Entonces, estamos considerando en el Nuevo Testamento que hay una continuidad. Cuando Cristo, que estaba bajo la ley también, él mismo le dijo a la gente, vosotros diezmáis el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley. Dice, lo más importante de la ley, que es la justicia, la fe y el amor. Esto era necesario hacer: justicia, fe, amor, sin dejar de hacer aquello que era diezmar. O sea, el Señor jamás lo impidió. Los apóstoles nunca lo impidieron. Sí, pero no se emplea la palabra diezmo en el Nuevo Testamento porque ya no tiene un carácter legal. Todas las cosas como diezmo, ofrenda, tenían un carácter legal. Al abrogarse la ley, quedó instituida la ofrenda, el diezmo, la sanidad, los milagros, todo lo concerniente a la fe quedó constituido como eso, como un acto de fe. Como un acto de fe. Yo diezmo, siendo pastor, yo diezmo. Entonces, diezmo porque es un acto de fe. Y cuando más ingrese, más diezmo hay. Porque es un acto de fe. Y Dios corresponde a esa fe. Dios lo corresponde. Hubo un hombre que ustedes deben conocer su apellido, se apellidaba Colgate. Fue el fabricante de la pasta dental Colgate. Cuando él se inició, él era cristiano, evangélico. Él se inició vendiendo agujas y vendiendo jabones. Pero este hombre tomó en cuenta la cuestión de los diezmos y le dijo a Dios: Señor, si tú me bendices, yo no te fallaré en mis diezmos. Era un acto de fe de este hombre, no es que nadie le estaba obligando. ¿Ustedes alguna vez me han escuchado a mí que yo les obligue a diezmar? Que yo le diga: hermano, ¿dónde están sus diezmos? Traigan sus diezmos acá. Jamás he hecho un llamado a que usted traiga sus diezmos. Yo enseño de los diezmos porque la Biblia lo enseña, como lo estoy enseñando ahora, pero yo no estoy detrás de usted preguntándole sobre sus diezmos. Hay iglesias que ponen una lista en el periódico Mural, la relación de los que diezman y de los que no diezman. Nosotros jamás hemos hecho eso. Nunca, desde que yo inicié mi vida como pastor, jamás le he pedido un diezmo a nadie, a nadie. No estoy detrás de nadie, hermano, ya se cumplió, ya estamos fin de mes, ya estamos quincena ahí, su diezmo. Jamás. ¿Por qué?
porque eso es un acto de fe. Es un acto voluntario, un acto de fe en estos tiempos. Y cuando usted diezma, Dios, al igual que en el Antiguo Testamento, le abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, porque es un acto de fe en Dios, en el poder de Dios, en ese mecanismo material. Gloria a Dios. Este hombre comenzó a ser bendecido y comenzó a fabricar jabones en mayor escala. Este hombre llamado Colgate. Y Dios lo comenzó a prosperar y su negocio creció. Y cuando su negocio creció ya no daba el 10%, daba el 20% de diezmo. Luego Dios le dio inventiva, porque todas esas cosas vienen de Dios. Todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces. Dios le dio inventiva y comenzó a hacer estas cremas dentales. Y puso una pequeña fábrica de crema dental con jabones y otras cosas más, que eran de tocador. Y fue prosperado, fue un boom su negocio. Y comenzó a crecer de tal manera que comenzó a dar el 30% ya. Y siguió creciendo y abrió otra empresa por acá, otra por allá, porque Colgate es a nivel mundial. Y comenzó a abrir empresa y comenzó a dar el 40, el 50, el 60, el 70. ¿Sabe cuánto dio? El 90% de sus ingresos lo daba como diezmo. Y el 10% era bastante para él. Él había encontrado la llave de la bendición. Él lo sabía. Él lo entendía, era un acto de fe. Dios responde a la fe. Los creyentes tienen sus luchas en esta cuestión de este tema de diezmos, como si yo lo hubiera inventado, como que yo, no sé, lo establecí en la iglesia. Yo no he establecido nada. El que lo ha establecido es Dios. Yo enseño. El hecho de que yo enseñe no significa que usted lo va a hacer. Hay muchas cosas que yo enseño que la palabra de Dios enseña y que yo las declaro como enseñanza y usted no las guarda. Usted no las obedece. Eso no tiene nada que ver conmigo. Es un asunto entre usted y Dios. Yo le muestro a la iglesia un camino más excelente a través de la palabra de Dios. Me esfuerzo para que usted pueda comprender las escrituras y los misterios del reino de Dios, para que usted pueda entender cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios y los beneficios que hay de servir a Dios. Todo eso yo me esfuerzo, estudio, me preparo, oro. Dios me da discernimiento, me da entendimiento y lo transmito como pastor. Y eso es una riqueza espiritual de incalculable valor. Cualquier curso de cualquier persona por ahí que ofrece un curso sobre tal tema, le va a cobrar dinero. Usted entra a la internet y dice, tenemos un curso sobre cómo enseñar a tejer. 20 soles el curso. Usted paga los 20 soles y entonces tiene acceso a los videos que le van a enseñar cómo se hacen estas cosas. Tiene un costo y la gente paga porque la gente quiere aprender, la gente quiere prepararse para el éxito en la vida y dependiendo de cuál sea el curso, pues los cursos son o más caros o más cómodos. Sin embargo, toda la preparación que yo como pastor pueda hacer para traerle a usted esa riqueza espiritual, yo a usted no le cobro ni un centavo. Yo podría en internet poner mis cursos de diferentes temas y decir, bueno, si usted quiere
el video, si usted quiere recibir el curso, le va a costar 100 soles. Y es barato, a comparación de lo que usted va a aprender de la palabra de Dios. Sin embargo, yo no lo hago porque yo no comercio la palabra de Dios. Pero sí, yo me esfuerzo por enseñar. Y estoy dentro del encuadre de la Biblia que dice que el que predica el Evangelio, pues que viva del Evangelio. Cuando dice que viva del Evangelio, no está en el sentido de viveza, sino en el sentido de ser partícipe del diezmo y de la ofrenda para sostenimiento. Porque por algo estoy dedicado a esta labor. Porque no se trata solamente de enseñar, y cualquiera puede enseñar cualquier cosa. Se trata de algo que esté respaldado por Dios. Que la palabra de Dios tenga respaldo. Que sea comprensible para usted, que sea entendible para usted. Y pueda usted crecer espiritualmente, como dice la Biblia, recibiendo la leche espiritual no adulterada, y por ella crecemos para salvación. ¿Cuántos beneficios ha recibido usted? Usted era un don nadie igual que yo. Usted tenía una vida miserable. Usted estaba arruinado, usted estaba en desgracia. Toda su vida estaba en desgracia. Pero la palabra de Dios que usted recibió trajo entendimiento espiritual, le hizo acercarse a Dios y su vida ha cambiado. Usted ahora es una nueva persona. Usted tiene un entendimiento diferente a la gente del mundo. Usted tiene un discernimiento y un juicio sobre el bien y el mal muy distinto al que usted antes tenía o no tenía. ¿Y cómo recibió eso? ¿Lo recibió directo? La mayoría lo ha recibido a través de la enseñanza y la predicación de un pastor. Un pastor ha sido el que le ha enseñado a usted. Un maestro de las Escrituras es el que le ha mostrado a usted las verdades fundamentales del Evangelio, los propósitos de Dios. Y es un trabajo fuerte. No solamente es un trabajo de predicar, es también que esas almas que se convierten, hay que tratar sus problemas, hay que orar por ellos, hay que estar siempre teniendo en cuenta su condición. Entonces eso es un trabajo arduo, no es cualquier cosa. Puede que usted en algún momento haya diezmado 10 soles. Y los 10 soles que usted diezmó, a usted tal vez le parece injusto tener que dar 10 soles, que nadie se lo está pidiendo, que usted lo dio porque entendió, pero en cierta forma como que le dolió dar 10 soles. Y no entiende la riqueza espiritual que usted recibe en cada culto. Y cuando usted está enfermo, usted, pastor, ore por mí. Le pido que ore por mí, o por mi hijo, por mi madre, o por mi papá. Oramos. ¿Cuántas sanidades han habido? Cosas que Dios ha hecho y que usted nunca ha testificado. Simplemente se las ha guardado allí. Nunca ha salido a decir, estuve enfermo, mi mamá estuvo mal, o mi hijo estuvo mal, y llamé al pastor, el pastor hizo una oración y se sanó. Usted nunca testificó eso. Ni a mí me preocupa tampoco que lo testifique. Pero voy al hecho de lo que usted recibió y que nunca le dio la gloria a Dios. ¿Usted cree que con 10 soles se va a sanar del cáncer? ¿Se va a sanar de una enfermedad grave? ¿Va a ser libertado de una posesión demoníaca? ¿Va a ser bendecido por Dios? Uniéndose su hogar, su familia, haciendo que sus hijos vuelvan a quererlo otra vez. ¿Quién hace esos milagros? Los hace Dios. Y no lo hace por tus 10 soles, o por tus 15 soles, o por tus 100 soles. Lo hace
Porque Dios es benigno y quiere lo mejor para su pueblo. Él quiere bendecir a su pueblo, pero quiere que su pueblo le ame a Él y tenga fe y confianza en Él. Por eso Él dice, venid a mí y comprad sin dinero. Tú no tienes dinero, yo te voy a bendecir. Yo te voy a prosperar. Es la promesa de Dios. Y Dios lo hace. ¿Acaso usted comparte conmigo? No. Usted le da a Dios lo que es de Dios. Usted no comparte conmigo. Si usted tiene 5 terrenos, Dios lo bendijo y compró 5 terrenos, usted nunca ha dicho, un terrenito le voy a dar a mi pastor. Nunca. Ni me lo tiene que dar tampoco. Ni yo se lo estoy pidiendo. Pero voy al hecho de que cuando Dios nos bendice, nos olvidamos de cómo nos bendice y a través de quienes nos bendice. Usted no recuerda. En mi vida, yo he pasado situaciones diversas. He tenido también hambre. He estado enfermo. He requerido muchas veces una ayuda económica. Y sin embargo, en la mayoría de las veces, yo me las he aguantado. Yo a usted nunca le digo, hoy día no tengo para comer. Hoy día tuve gastos muy fuertes, tuve pagos que hacer y me quedé sin nada. Yo nunca se lo digo a usted. Usted viene a la iglesia, usted no sabe si yo comí hoy día o no comí. Usted me ve bien y gracias a Dios por ello. Pero usted no conoce mi vida. Usted viene y usted lo que quiere es recibir palabra. Pues palabra tiene. No importando cuál sea mi situación. Yo muchas veces he predicado enfermo, mal de salud, pero aún así he predicado. Y usted ni cuenta se ha dado, porque yo no tengo que estar diciéndole estoy mal de salud. Hace poco me invitaron aquí a un culto especial que nos fuimos con un grupo de hermanos en una carpa. Y la segunda vez que yo fui estuve bastante mal. Estaba descompensado. Se me nublaba la vista, me comenzó a dar mareo justo antes de entrar a predicar. Y yo le decía al hermano Coveñas, le decía, me siento mal, no sé si podré predicar. De repente me paro ahí y me caigo. Y me salí al carro y tomé un poco de agua y le oré a Dios y le digo, Señor, ayúdame, dame fuerzas para cumplir. Y prediqué. Pero nadie sabía lo que yo estaba pasando. Entonces, amado hermano, esas son cosas personales que no le incumbe a nadie, porque usted lo que quiere es escuchar la palabra de Dios. Usted no ha venido a escuchar mis problemas ni a saber de mis situaciones. Usted ha venido a escuchar la palabra de Dios y es mi obligación, mi deber, mi trabajo, darle la palabra de Dios, porque para eso Dios me llamó y para eso me preparo. Para traer la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y lo que usted recibe es de incalculable valor. Usted puede haber llegado abatido, usted puede haber llegado enfermo, usted puede haber llegado de 1000 formas al templo, tal vez desanimado, sin ganas de servir a Dios más. Y esa noche Dios a través de su palabra habló a su corazón, lo quebrantó, lo libertó, le dio ánimo, le dio fuerza. Y usted salió totalmente diferente de acá. Gracias al poder de Dios. Para poder arreglar ese problema emocional suyo necesitaría un psicólogo. ¿Cuánto le va a cobrar un psicólogo y cuántas sesiones tiene que estar? Aquí en un momento el Espíritu Santo toma el control de su mente, de su corazón, de su cuerpo, de su alma, y usted sale regenerado de acá.
Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y para que eso ocurra, pues tiene que haber una obra que sea de Dios y tiene que haber un hombre llamado por Dios, porque ¿de qué otra manera va a ocurrir? Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo. Su pueblo a veces desconoce los mecanismos. Y algunos dicen, no, si ya la ley dice que ya quedó abrogada y que esto es un acto de fe, entonces ya no diezmo. Pues no diezmo, yo no tengo problema con eso. Ese es un asunto suyo. Pero lo que yo sí sé es que todo el que lo hace con esa fe, se abren las ventanas de los cielos. Y hay bendición hasta que sobreabunde. Y no solamente la bendición material se refleja en ese sentido material, sino que Dios le da a usted salud, le da vigor, le da fuerza para que usted no tenga que gastar en médico. Antes usted paraba metido en los hospitales. Usted era una farmacia andante. Pastillas por acá, pastillas por allá, inyecciones, que no sé cuánto, que aquí, que esto, que lo otro, que dolor acá, que dolor allá. Dios no solamente lo bendice materialmente, sino que le da una protección de tal manera que rara vez usted se enferma ahora. Rara vez se enferma. Y se enferma porque, bueno, tenemos que enfermarnos en algún momento, pero no es como antes. Antes parábamos enfermos. Ahora ya no es así. Ahora tenemos enfermedades que se nos presentan en un determinado momento, pero eso no es una cuestión continua. Son cosas que por efecto mismo de la edad, porque cometemos excesos, porque los organismos, pues, hermanos, se dañan con tanta contaminación que hay. Que hasta en eso Dios dice que oremos para que Dios bendiga los alimentos, para que no nos haga daño. Pero usted ha tomado la oración por los alimentos como una cuestión así. Gracias, Señor, por esto, hermano. Amén. Usted no tiene criterio de que la oración por los alimentos es para que Dios le proteja a usted de cualquier daño que esos alimentos puedan ocasionarle. Bendito el Señor. Pero, ¿quién le pone mayor interés? Muy pocos. Sin embargo, Dios ha dejado la oración como algo vital para beneficio. Si usted no ora, pues usted su vida será cada día más carnal. Pero la oración hace que Dios intervenga en su alma. Hay una respuesta de Dios. Si usted no ora, es un problema suyo. ¿Acaso le tenemos que obligar a que ore? ¿El pastor le obliga a usted a orar? No. Si usted quiere ora, si usted no quiere no ora. ¿Yo qué tengo que ver en eso? Yo enseño los beneficios y la bendición de orar, porque eso lo enseña Dios a través de su palabra. Si usted no ora, pues es un problema suyo. Es un problema suyo. Si usted no ayuna, es un problema suyo. Hay hermanos que piensan que yo no ayuno por el hecho de que yo no vengo los sábados. Ellos creen que el ayuno son solamente los sábados. ¿Quién le ha engañado a usted? ¿Cómo usted puede pensar que yo no ayuno? Yo ayuno. Yo vigilo. Yo oro. Que no lo hago delante de usted. Que no tengo un día establecido como en otras iglesias que han establecido un día, han establecido el sábado como un día de ayuno. Bueno, son esas iglesias, pues yo no lo he establecido. Pero sí la Biblia manda que ayunemos. Y tenemos que ayunar.
Ahora, si hay una situación a nivel de iglesia que requiere la intervención de la iglesia de entrar en un ayuno, pues llamemos al ayuno a todo el mundo por una situación que hay. Pues todos nos volcamos al ayuno en un determinado momento. Pero la Biblia no dice que tiene que ser los sábados el ayuno, ni que tiene que ser los viernes o los domingos. Lo que la Biblia dice es que tienes que ayunar. Eso es lo que enseña la Biblia. Y todos tenemos que ayunar. Pero la gente cree que los ayunos son solamente los sábados, que si no vienes el sábado, entonces tú no estás ayunando. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Eso es una locura. Es como decir que si no vienes al templo, entonces no oras. ¿Quién dice eso? Nosotros oramos. Oramos no solamente en el templo, oramos en la casa, oramos en el camino, oramos en el carro, oramos en el trabajo, en todas partes oramos. Como dice la Biblia, orando en todo tiempo. ¿Pero qué? Tengo que estar llamando, oye, ven para que seas testigo que voy a orar, ¿ah? Pero no vaya a decir que no oro. ¿A quién tengo que llamar para orar? Es lo mismo que estés llamando a alguien para ir a orinar. ¿Qué le importa a mí qué? Esas son cosas que cada creyente de manera individual tiene que asumir responsabilidad. Ayunar, orar, vigilar, son cosas personales que cada uno asume con responsabilidad en su vida, como diezmar, como venir a los cultos, como ser parte de la iglesia, de la obra, trabajar con los hermanos, tener un cargo. O sea, esas son cosas que cada uno de forma individual son privilegios, son deberes, son responsabilidades que Dios demanda. Y que es un privilegio servir al Señor. Pero hay gente que no lo ve así. Hay gente, por ejemplo, que dice: a mí cuando dirija el culto, hermano, no me saque a mí. Por favor, no me saque. Yo no me voy a sacar a cantar ni a nada, hermano. ¿Por qué? Cuando ese es el gozo del creyente. Salir, dar testimonio, salir a cantar, traer una lectura de la palabra, no sé, recitar un poema, una alabanza especial. Ese es un privilegio. ¿Cómo tú vas a decir, no, a mí no quiero? ¿Qué cosa hay? ¿Estás en pecado? ¿Qué cosa pasa? ¿Por qué tú no quieres? Entonces hay cosas que nosotros asumimos como un acto de fe. Cuando Dios dice: venid a mí y comprad sin dinero, está diciendo: ten fe en mí, confía en mí, yo te voy a proveer. Tú no tienes. Es más, tú no tienes ni trabajo, pero yo te voy a proveer. Yo te voy a proveer un trabajo y vas a poder comprar vino y leche y vas a poder hacer todo. Porque yo soy el que te sustento. Pero cuando tú te pones tu mirada en la riqueza, en el dinero que tú ganas y que cada día aumenta más, y te aferras a tu riqueza, es como aquel hombre a quien el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Dios bendice. Entonces, como dice la Escritura, que si Dios te ha bendecido, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hónralo. ¿Sabe cuántos toros mató Salomón y cuántos toros mató David cuando hicieron cosas para Dios? Más de 1000 toros.
Abel no ofreció lo mejor de sus ovejas. ¿Se agradó Dios de él o no? Se agradó. Caín también trajo el fruto de la tierra, pero Dios no se agradó de Caín. Pero sí de Abel por la forma en que él presentó su ofrenda a Dios. Honró a Dios con sus bienes. En 1 Timoteo, a ver si me acuerdo, creo que es 1 de Timoteo, hay un pasaje bendito el Señor, de 2 de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Aquí Pablo le trae una palabra a los ricos. Miren lo que dice, verso 17 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. A los ricos de este siglo, miren lo que les dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, los cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Una palabra hermosa. Si usted fuera rico, tal vez esa palabra no sería tan hermosa para usted. Porque le dice que sea generoso, que sea dadivoso. Los ricos por lo general son devotos del puño. Le golpeas el codo y abren los dedos de los pies. Cada día son más mezquinos. Cuando van a un restaurante, a pesar de que tienen dinero, y el mozo los ha atendido bien y ha sido cortés, ha sido rápido, lo ha atendido con esmero, 2 soles para el mozo. 1,50 sol. Una vez yo estaba con alguien que tenía mucho dinero. Fuimos y comimos un chifa con su familia y todo. Terminamos de comer y sacó 1,50 sol y lo puso ahí para el mozo. Yo esperé que se pararan todos y saqué 10 soles y me llevé el 1,50 sol. Me daba vergüenza. Claro, usted dirá, pastor, porque voy a dejar 10 soles de propina, está loco, y yo con la justa gano 5 soles diarios. Estoy hablando de alguien que tenía, y yo también tenía en ese tiempo. Y dejé 10 soles porque ese hombre que nos atendió era un hombre pobre, y era un hombre que se esmeró, nos atendió, hacía todos los caprichos que querían, que tráeme un plato, que tráeme esto, que no sé cuánto, me puedes conseguir un vaso con agua, no se preocupe, el hombre atento. Porque hay mozos que no son atentos, pero este era atento. Caramba, merecía una buena propina. ¿Cómo le voy a dejar 1,50 sol, hermano, de una cuenta de 400 soles? Le voy a dejar 1,50 sol, a mí me daba vergüenza. Disimuladamente saqué 10 soles, lo dejé y agarré el 1,50 y me fui. Gente dura. Hay gente dura con la familia, hay gente dura en todo, hermano. Me acuerdo una vez a alguien, yo siempre lo invitaba a comer
yo pagaba la cuenta. Siempre lo invitaba, yo siempre pagaba la cuenta. Yo siempre he estado acostumbrado a pagar la cuenta. A mí me cuesta trabajo que me paguen la cuenta a mí. Me cuesta trabajo, no porque tenga plata, sino porque yo estoy adaptado a esa forma. Me gusta pagar lo que yo como. Yo subo al restaurante de arriba y a veces los hermanos, no, pastor, no se preocupe que tengo que pagar es para la obra. A veces hay hermanos que me pagan la comida y yo voy a pagar y ya lo pagaron. Bueno, gloria a Dios. Y cuando vamos a un restaurante a veces, pastor, no se preocupe, usted no pague. No. Yo me siento mal, porque yo no estoy acostumbrado a eso. Y con este hermano, siempre lo invitaba, siempre pagaba la cuenta. Y un día yo no tenía, y él me dijo, vamos a comer un pedazo de torta. Pues vamos. Y yo pensé que él iba a comprar una porción para él y una porción para mí, que no era muy caro. Compró solamente una porción y de esa porción sacó un pedazo y me dio a mí. Yo digo, y yo no me pude aguantar ya. Digo, ¿tú sabes cuántas veces hemos comido juntos y no es por sacarte en cara? ¿Alguna vez yo he comido y te he sacado una porción de arroz para que comas tú? Tú acabas de cobrar tu sueldo. Yo no era pastor todavía. Tú acabas de cobrar tu sueldo. Sí, me hicieron un pedazo. Eres mezquino. Nunca más te voy a invitar. Yo estaba molesto. En ese tiempo yo empezaba, no tenía. Ahora pues ya la experiencia misma de la vida y todo ya uno lo cambia, ¿no? Tiene otra manera de reaccionar. Pero en ese momento yo estaba pues, molesto con él. Porque me di cuenta de su mezquindad. Hay gente así, hay gente mezquina. Hay gente que incluso cuando echa su ofrenda, echa el billete que está roto, el billete que está marcado, se lo tiran ahí, para deshacerse del billete. Pero cuando usted lee Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, él dice, cuando tú traes tu ofrenda a Dios, que en este caso era manifestado a través de un animal, cuando tú traes tu ofrenda, el animal, ¿qué animal traes? El cojo, el ciego, el dañado. Y eso lo presentas a Dios. Le dice Dios, el profeta Malaquías, al pueblo de Israel. Y eso presentas a Dios. ¿Por qué no se lo das a tu príncipe? Le dice. Léalo en Malaquías cuando usted llegue a su casa. Léase todo el libro de Malaquías. ¿Por qué no se lo das a tu príncipe? A ver si te lo va a aceptar. Le dice el profeta al pueblo. Siempre yo he considerado que las cosas de Dios tienen que ser lo mejor. Cuando yo veo a alguien que hace su mayor esfuerzo para Dios, yo admiro a la persona. Tenemos el mismo sentir, somos del mismo grupo. Estamos en el mismo espíritu. Pero cuando yo veo a la gente que se tira para atrás en las cuestiones de Dios, eso me molesta a mí. Porque no veo iniciativa, no veo otros hermanos que no tienen condiciones. Ellos, pastor, cuente conmigo, pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? Pastor, si se le ordena hacer algo, lo hacen con mucho cariño. Y hay otros que no. No, sí, no tengo que hacer eso. ¿Acaso lo estás haciendo para mí? Es para las cosas de Dios. Pero no lo ves así. Tú tienes otro criterio. Más bien desanimas a los demás. Que no, que yo no estoy de acuerdo con eso, que no sé cuánto, que aquí, que allá. Te pones en un plan de desánimo a la gente.
sea, ni comes ni dejas comer, como el perro del hortelano. Entonces yo digo, caramba, pero ¿qué espíritu tiene esta persona? Las cosas de Dios son las cosas de Dios. Mire, yo puedo tener mucha amistad con alguien y puedo quererle a esa persona, hombre o mujer. Yo puedo quererle como pastor, como amigo, le puedo querer mucho. Pero cuando yo lo veo faltar a los cultos, cuando yo lo veo indiferente a las cosas de Dios, a mí me enardece eso. Me enardece porque mi amistad está vinculada espiritualmente. Mi amistad no está vinculada solamente como persona, no, está vinculada como cristianos. Mi amistad está vinculada como cristiano. Y si tú no respondes a la cristiandad, pues mi amistad no vale. No es correspondido. Porque si algo tú tienes que demostrar es que amas más a Dios que a cualquier cosa. Y el día que tú te enamores de alguien, el día que tú te cases con alguien, esa persona tiene que amar a Dios más que a ti. Porque eso es lo que hace que se le admire y se le reconozca. Porque nosotros tenemos otra manera de ver las cosas. Nosotros lo vemos en un plano netamente espiritual, aparte de lo humano. Para nosotros lo espiritual tiene más valor. Porque conocemos la palabra de Dios, conocemos a Dios, sabemos quién es nuestro Dios. Y si yo voy a estar con alguien que le falta el respeto a Dios, que no quiere buscar de Dios, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No puedo caminar con esa persona. Por mucho que lo quiera, por mucho que yo le tenga en mi corazón, no. Tú tienes que buscar a Dios. Somos hermanos por eso. Y si tú no buscas a Dios, entonces ya dejamos de ser hermanos. Porque tú no estás dentro de la línea de la hermandad. Entonces, amados hermanos, la estabilidad económica viene de la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Dios bendice la obra de tus manos, Dios te abre puertas, Dios te da inventiva, Dios prospera tu acto de fe con tu diezmo, con tus ofrendas. Dios te bendice. La Biblia dice que el que le da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos no perderá su recompensa. Y el que le da un vaso de agua a uno que es profeta, recompensa de profeta tendrá. Así lo dice. Medida buena, remecida, rebosante dará Dios en su regazo. Bendecirá al 100 por 1. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Hermano, está en la palabra. ¿Cómo vamos a pasar por alto esas cosas? No se trata de ambigüedad, de que yo quiero dinero. Si yo quisiera dinero, pongo una tienda a la entrada y los haría comprar. No hago eso. Aquí hubo un hermano que vendía libros, vendía Biblias y todo eso. ¿Acaso cooperaba? Nada. Ni un sol. Sin embargo, yo le permitía que vendiera sus Biblias y sus libros. Porque por otro lado decía, bueno, se está ganando la vida, bueno, al menos para su familia. Pero acaso venía, pastor, mire, he sacado un porcentaje para la obra, acá está, le entrego. Y tuvo años. Por eso yo les digo, Dios lo ve todo, hermano.
Dios lo sabe todo. Él conoce el corazón y los pensamientos de las personas. Él sabe su grado de ambición de cada persona. Él sabe cuando una persona está pegada a lo material y por lo material es capaz de matar. Dios lo ve, Dios lo sabe. Pero Dios sabe cuando alguien es generoso. Cuando es generoso primeramente con Él. Cuando es generoso con su obra. Cuando es generoso con los hermanos. Cuando es generoso con la familia, con los amigos, con todo el mundo. Y no es que sea generoso para despilfarrar, sino de manera sabia. Ayuda. Pero es generoso. Hermanos, tenemos que aprender a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que aprender. Porque Dios ha prometido bendecirnos. Y Él mismo, cuando el Señor estaba contento con sus discípulos, les dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Porque el propósito de Dios es bendecir. Ese es el propósito de Dios. Por eso, hermanos, hay cosas que cuando las valoramos espiritualmente, tenemos resultados extraordinarios. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Gloria a Dios. Y yo quiero hacer un llamado a aquellos que quieren poner en práctica esta fe. Que al igual que Jacob quieren decirle a Dios: Señor, si tú me bendices, yo también te honraré con mis bienes. Si tú me provees, yo también, Señor, corresponderé. Porque así dice tu palabra. Y yo creo a tu palabra. Lo que diga la gente es lo que dice la gente. Lo que dice tu palabra es lo que a mí me interesa. Y yo quiero ser bendecido, Señor. Quiero tener una estabilidad. Cuando el Señor dice: te haré olvidar tus miserias pasadas, quiere decir que te ha traído una estabilidad económica. Eso es lo que hace Dios, traer estabilidad. Para que nunca más, hasta el día que te mueras, pases más necesidades. Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el que bendice. Y si tú no tienes, es porque tú todavía no has entendido la bendición que es darle a Dios. Yo quiero orar por ti. Si hay alguien que quiera que haga una oración por usted, levante su mano, yo haré una oración por usted. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Muchas manos. Pónganse de pie todos los que levantaron su mano. Una vez alguien dijo: yo no doy porque no tengo. Pero la gran verdad es que no tiene porque no da. Porque si tú dieras a Dios lo que es de Dios, tú tendrías. Dios bendeciría la obra de tus manos. Habría abundancia en tu casa. Y traería estabilidad económica a tu vida. Dios bendiga a todas estas vidas que están de pie. Toda la iglesia también se pone de pie. Vamos a orar por ellos.
Vamos a pedir por cada uno de ellos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tu palabra ha sido enseñada a cada una de estas vidas y a los que nos ven a través de la internet. Es una palabra complicada cuando se trata de lo material, pero no se puede dejar de enseñar. Se tiene que enseñar porque aquí hay muchos creyentes que tienen muchas necesidades, especialmente económicas. Y muchas veces por ignorancia, por no saber los mecanismos para ser bendecidos, es que viven así en la miseria. Ojalá que esta noche, Señor, ellos hayan entendido lo importante que es darte a ti. Que tú no eres deudor de nadie. Que tú correspondes en recompensa, en bendición a todo aquel que te da, Señor. Mucho o poco, tú bendices de acuerdo a la fe y al corazón y a la generosidad de cada uno. Te pido, Señor, que traigas sobre ellos, traigas primeramente paz en sus corazones. Que no se aferren a la riqueza, que se aferren a ti. Porque como dice tu palabra, las riquezas son inciertas. Hoy puedes tener mucho y mañana no tienes nada. Pero Dios y su palabra permanece para siempre. Dios siempre será el que bendice. Y te pido que bendigas a cada una de estas vidas que levantaron sus manos. Te pido que los prosperes económicamente, Señor. Que quites toda maldición económica que han sufrido por años. Pobreza, miseria, necesidades, ajustados, endeudados. Señor, corta esa maldición, esa cadena de maldición, de pobreza, de miseria. Y trae bendición de los cielos. Que aprendan ellos a diezmar, a ofrendar. Y derrama bendición hasta que sobreabunde. Abre la ventana de los cielos, Señor. Que ese acto de generosidad contigo sea correspondido de una forma abundante. Y haya sanidades y haya milagros en sus cuerpos. Para que no gasten en medicina ni en cosas malas. Y los guardes del mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios.